Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito para que abramos nuestra copia de la palabra de Dios en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Nehemías 8, versículos del 13 al 18. Y la palabra del Señor dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde el día de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Amén, que el Señor bendiga su palabra. Y para recordar, hermanos, que nosotros estamos ahora en la segunda parte de la misión que tenía Nehemías. Nehemías tenía una misión con 2 tareas. La primera tarea era la reconstrucción material de Jerusalén, de las murallas, del templo, de las casas. Y ahora comenzaba pues la reconstrucción espiritual. Y habíamos visto que para eso comienza el protagonismo, por decirlo de alguna manera, de una persona especial, un sacerdote, un escriba, que la Escritura nos informa que es Esdras, que hay un libro antes de Nehemías, el libro de Esdras. Entonces comienza, pues, hermanos, una reconstrucción espiritual, y en los versículos anteriores, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, habíamos meditado en la predicación de Esdras y cómo es que todos los oficiales que estaban allí habían ayudado para darle sentido a la palabra del Señor, para que el pueblo pudiese comprender qué cosa es lo que enseñaban las Sagradas Escrituras. Pero el propósito principal, hermanos, no es el conocimiento intelectual de la palabra de Dios, sino es hacer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, toda la Escritura, sabemos, es inspirada por Dios y útil para enseñar, pero yo quisiera que prestemos atención a 2 versículos que hemos leído en esta mañana, el versículo 13 y el versículo 17, que son los que yo voy a leer en este momento. Nehemías 8:13 dice: al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y el versículo 17 dice: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Esos 2 versículos. Y si usted quiere subrayar, yo voy a hacer un énfasis en esta mañana en las palabras del versículo 13, que dicen los cabezas de las familias. Y en el versículo 17 voy a hacer un énfasis cuando la palabra del Señor nos dice: porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y vamos a llamar, hermanos, a
a esta meditación los deberes de los padres en tiempos posmodernos. Los deberes de los padres en tiempos posmodernos. Hace un momento, cuando había terminado, hermanos, el servicio que tenemos antes que este, que es el servicio evangelístico a los niños, niños cuyos padres no congregan en una iglesia, yo los miraba a ellos y decía, hermanos, que debe haber definitivamente una gran diferencia, una enorme diferencia entre ellos y los hijos de los creyentes. Ellos escuchan la palabra de Dios solamente unas cuantas horas aquí los días domingos, y nosotros oramos para que esos niños pudiesen ser salvados por Dios. En esas predicaciones cortas que se les está haciendo a ellos, existe una carga espiritual muy grande, hermanos, porque los vemos ahora muy pequeñitos, pero no sabemos qué va a ser de ellos más adelante. Sobre todo cuando sabemos que tienen padres, pues que rechazan la Escritura, rechazan a Dios, y prácticamente ellos han entregado a sus hijos a que los instruya César, y posiblemente también los han entregado para que sea pues en las universidades instruido también por personas aborrecedoras de Dios. Pero no debería ser así con los hijos de los creyentes. No debería ser así. Y hermanos, ¿y por qué le llamamos los deberes de los padres en tiempos posmodernos? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Los niños están en más peligro, hermanos, que otras generaciones. Yo recuerdo mucho cuando tenía 6 años, 7 años y jugaba en las calles y bueno, tenía a mis padres. Mi mamá era católica, ¿no? Y de alguna manera ella era practicante. Pues se encargaba, ¿no?, en llevarnos a la iglesia, escuchar algo de la Escritura. Y las sociedades en ese tiempo, la sociedad aquí en Perú, no hace muchas décadas atrás, era una sociedad completamente distinta, hermanos, a cómo es que nosotros estamos viviendo. Los peligros quizás en nuestros días era que los hijos, como decíamos nosotros, se hagan la vaca o se hagan la pera y no vayan a la escuela. El peligro que enfrentaban más los jóvenes de mi época eran que comiencen a probar un cigarrillo o que vayan a beber licor quizás en algún parque, ¿no? Esos, hermanos, eran los mayores crímenes que podíamos cometer nosotros en nuestras casas. Hoy día no es así. Hoy día no es así. Hoy día, hermanos, se ven cosas que no se veían antes. Estaba comentando no recuerdo exactamente cómo, pero habíamos hablado con mi esposa, porque hemos tenido visitas en casa, y estaban sorprendidos de que a veces pudiesen caminar por la calle y no saber si la persona que estaba acercándose mientras caminaba era un varón o una mujer. Antes no era así, No había, hermanos, el acceso a la pornografía que hoy día hay. No habían esos programas de televisión que tienen un objetivo que es promover la corrupción moral dentro en los niños, en las personas que pudiesen estar mirando allí. Las películas no eran como las películas que hoy día tenemos, era algo completamente distinto. Estos tiempos posmodernos, hermanos, nos obligan a nosotros otra vez a que conversemos, tratemos el tema mirando las Escrituras acerca de los padres y sus deberes hoy. La lectura del texto bíblico nos enseña acerca de la fiesta de los tabernáculos. Ahí se habla, hermanos, en estos versículos de la fiesta de los tabernáculos. Si usted quiere conocer un poco más, es un mandamiento que había sido instituido por Dios y lo va a encontrar en el libro de Levítico, capítulo 23, versículos del 34 al 43, que no lo vamos a leer hoy día
porque no es nuestro tema, pero sí queremos dejar establecido que la fiesta de los tabernáculos había sido ordenada por el Señor y está registrado en la Escritura en el capítulo 23 del libro de Levítico, y que fue olvidado, ese es el énfasis que yo quisiera que veamos, fue olvidado por el pueblo de Israel durante mucho tiempo, hasta que Esdras leyó el libro de la ley. De hecho, el versículo 17 de nuestro texto leído nos instruye acerca del mandamiento que fue olvidado. Ahí nos dice el tiempo exacto en que fue olvidado ese mandamiento. Dice que fue desde los días de Josué. Los días de Josué, hermanos, fue 1400 a 1385 antes de Cristo. Hasta el tiempo en que el sacerdote Esdras lee la ley al pueblo, que fue 440 a 410 antes de Cristo. Y esto nos enseña, hermanos, ¿sí están escuchando atrás a pesar del ruido? ¿Sí? Esto nos dice que el pueblo israelita vivió en una desobediencia a esta ordenanza de Dios de la fiesta de los tabernáculos. Vivió en desobediencia, ¿sabe cuánto tiempo? Entre 960 y 975 años. 960 a 975 años ellos vivieron desobedeciendo la palabra de Dios. Es decir, esta desobediencia, yo lo veo así, esta desobediencia se trasladó de generación en generación hasta el momento en que la palabra de Dios fue predicada y entendida. Predicada y entendida. Entonces, hermanos, surge la pregunta, ¿cómo estuvieron viviendo aquellos israelitas? ¿Cómo? Seguramente que ellos estuvieron obedeciendo algunas partes de la ley, pero también estuvieron desobedeciendo otras partes de la ley por un periodo de 975 años, casi 1000 años de desobediencia. Eso es algo que nosotros debemos de considerar en nuestra mente, porque eso es importante para que podamos ver claramente el tema del cual nos está hablando la palabra del Señor, y es una aplicación directa a la labor que tienen los padres en instruir a sus hijos. ¿Cómo estuvieron viviendo ellos entonces? Pues 1000 años desobedeciendo. La Escritura dice que nosotros, en 2 de Pedro 1:19, dice que nosotros tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí está. Esta es la Escritura. Esta es la palabra de Dios, la palabra profética más segura, a la cual nosotros debemos estar aferrándonos, debemos buscarla. Hermanos, yo preguntaba, ¿leemos diariamente nosotros las Escrituras? ¿Lo leemos? ¿Se las enseñamos a nuestros hijos? ¿Le enseñamos la palabra de Dios a nuestros hijos? Y estas son preguntas importantes, considerando los dos versículos que hemos puesto aparte para nuestra meditación. Porque, hermanos, vean de que ellos habían vivido en desobediencia porque no tenían la palabra de Dios, y posiblemente no la entendían. En el versículo 17 leemos que durante casi 25 generaciones fue desobedecida este mandamiento de la fiesta de los tabernáculos. 25 generaciones, hermano. 25 generaciones que los padres no enseñaban a sus hijos. Y los hijos de ellos no enseñaban a los suyos, y los suyos no enseñaban a los suyos. O sea, piense usted, una generación es 40 años. ¿Cómo sería el crecimiento de alguien
que no conoce la palabra de Dios cuando dice que es el pueblo de Dios o que es parte del pueblo de Dios. Y por otro lado, observamos que la causa de dicha desobediencia fue porque los padres de familia no buscaron ni preguntaron por la palabra de Dios porque no la habían escuchado antes. Y esto, hermanos, me hace recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dice en Romanos 3, versículos 1 y 2, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esa era la supuesta ventaja que tenían los judíos. Y así lo dice Pablo. Pero vemos en el libro de Nehemías que durante casi 1000 años esa palabra de Dios no estaba en manos de los judíos. ¿Qué ventaja? ¿Qué ventaja tiene que nosotros tengamos en nuestra casa una Biblia si no la leemos? ¿Qué ventaja tiene pues para los cristianos tener la palabra de Dios si no la enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué ventaja? ¿En qué somos nosotros mejores que ellos si así como ellos descuidaron la palabra de Dios, nosotros también la descuidamos? ¿Qué ventaja tenemos como iglesia si ellos en el tiempo de Nehemías no pudieron enseñar a sus hijos, a instruirlos en la obediencia de Dios simplemente porque no se preocuparon en tener la palabra de Dios? Alguien dirá, bueno, ellos posiblemente no tenían al alcance de su mano la palabra de Dios y por esa razón es que ellos fallaron en obedecer en ese asunto de la fiesta de los tabernáculos y seguramente que en otros asuntos más. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Cuántas Biblias tenemos en la casa? Porque un creyente no tiene una sola Biblia. Seguramente que alguien te regaló una Biblia y ya tienes 2 más la que traes aquí. U otro hermano también te regaló. Yo tengo como 8 Biblias en mi casa. Pero ¿de qué sirve tener 8 Biblias en mi casa si yo no las leo? Si yo no medito en ella. ¿De qué sirve tenerla en otro idioma si igual no lo veo? Y peor aún, como yo no lo leo, no tengo nada en qué instruir a mis hijos. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? La ventaja del judío es que Dios les confió la palabra de Dios, pero ¿qué ventaja tenemos nosotros? En realidad, hermanos, es la gracia de Dios la que nos ha permitido tener una Biblia en las manos, leerla y entenderla según la inspiración dada por el Espíritu Santo, quien nos ha conducido por aquellas sendas antiguas de la iglesia primitiva y cuyas doctrinas son recogidas por la Confesión Bautista de Fe de Londres del año 1689. Nosotros tenemos una ventaja. Tenemos una ventaja, tenemos una iglesia, hermanos. Tenemos una iglesia que es de sana doctrina. Tenemos la ventaja de que es una iglesia que está fundada verdaderamente en la iglesia primitiva y en la Reforma protestante. Lo que nosotros enseñamos aquí es lo que diría el profeta Jeremías para volver a las sendas antiguas. Nuestra enseñanza es antigua. Y con esto en nuestros corazones, yo quisiera que veamos quiénes son aquellos que tienen la responsabilidad de pasar la palabra de Dios a sus siguientes generaciones. Nehemías 8:13 dice, al día siguiente se reunieron quienes, los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. Bueno, si nosotros queremos, hermanos, que nuestros hijos sean salvos, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Ellos nunca van a ser salvos si es que nosotros no leemos las Escrituras y se las hacemos entender. Nunca van a ser salvos.
Y estos argumentos preliminares me conducen pues al tema que quiero compartir con ustedes, que ya les dije el título, los deberes de los padres en los tiempos posmodernos. Yo quiero hacer una pregunta, hermanos, para ustedes, porque yo también me la hago para mí. Y me la hice también ahora que estaba yo aquí en los preparativos para el sermón de esta mañana, y estaban también los niños que habían venido a la escuela evangelística para niños. Yo quiero hacer una pregunta que, hermanos, no necesita respuesta. Podemos decir que es una pregunta, es una pregunta importante. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿dónde ven ustedes a sus hijos de acá a 10 años? En los tiempos posmodernos en los que estamos viviendo. ¿Dónde ve usted a su hijo o a su hija de acá a 10 años? ¿Dónde lo ve? ¿Dónde ve usted a esos niños que tienen padres incrédulos de acá a 10 años? Esos niños tienen 7 años, 8 años. ¿Dónde los ve usted cuando ellos tengan 18 años? ¿En una discoteca embriagándose? ¿Ve a una niña de esas como madre soltera con 2 o 3 hijos, abandonada por el marido? ¿Ve quizás a alguno de esos niños que vienen acá durmiendo en la calle, drogados y borrachos? ¿Dónde ve usted a esos niños que no tienen quien les refrene el mal porque nadie les enseña la palabra de Dios? ¿Dónde los ve? Bueno, hay mucha posibilidad de que ellos caigan en lo que nosotros vemos ahora. Hermanos, en una oportunidad que por motivos de mi trabajo yo tenía que llegar a mi casa a las 12:30 de la noche, yo le decía a mi esposa que me tocaba caminar desde un lugar donde me dejaba el ómnibus hasta el autobús, hasta mi casa, me tocaba a mí caminar. Y ¿sabe? Yo tenía que pasar, hermanos, por unas calles, es una avenida grande, pero era medio oscura, donde habían muchachas de 14, se veían que no eran mayores de edad, yo creo que eran entre 14 y 17 años prostituyéndose en la calle. Cuando pasaba más adelante yo veía también a unas muchachas de esa edad más o menos con hombres de 35 años bebiendo licor en la calle afuera de una discoteca. Y yo mientras pasaba, yo decía, bueno, yo tengo mi hija en su casa, en su cama, durmiendo. Por eso yo le pregunto a usted, ¿dónde es que usted ve a esos niños, a esas niñas de acá a 10 años, cuando tengan 18? Ahora yo le pregunto, ¿dónde ve usted a su hijo? ¿Dónde ve usted a su hijo que lo trae aquí a la iglesia? ¿Dónde ve usted a su hija de aquí a 10 años? ¿Cómo lo ve? Una mujer abandonada, que ha tenido algún hombre tal vez en su vida, o muchos hombres. Yo en cierta oportunidad, hermanos, y yo tengo mucho cuidado también porque yo tengo una hija. Y en cierta oportunidad yo le tuve que enseñar a ella, ¿tú has visto cómo es que cuando vas a comprar una mandarina al mercado, el que vende la mandarina tiene siempre ahí una mandarina, una chirimoya, lo que uno quiera, siempre hay ahí una chirimoya en la mitad? Es la chirimoya que todos prueban. O como yo estaba caminando por el centro de Lima con mi esposa, hay una chirimoya ahí. Y uno la mira, es la que está ahí, le dice, pruebe, y de ahí te dan una, pruébala. Viene otro, toma, pruébala. Otro dice, pruébala. Y todos prueban esa chirimoya, pero ¿quién la compra? ¿Quién compra la chirimoya que todo el mundo prueba? Nadie. ¿O alguna vez usted ha comprado la mandarina, la chirimoya, la naranja, que es para que prueben? Nadie la compra. Le dije a mi hija, yo creo que es horrible que una mujer llegue a ese punto donde venga un hombre, la pruebe, pero se termina casando con otra. Y viene otro hombre, la vuelve a probar, pero termina casándose con otra. Es horrible. Yo estaba viendo una publicación, hermanos, donde precisamente hay chicas, hay mujeres, hay jovencitas que creen de que cuanto más sensual se vistan, cuanto más chiquita es la falda, cuanto más profundo es el escote, van a conseguir un esposo que las amen. Mentira. Mentira. Un hombre nunca busca a una mujer así para casarse.
El hombre busca a la mujer de su casa para hacerla su esposa y tenerla toda la vida. Podrá, sí, de repente estar un momento con esa muchacha, disfrutar las cosas que el mundo disfruta, pero nunca la va a escoger como esposa porque la va a ver como esa mandarina, como esa chirimoya que todo el mundo prueba, pero nadie la compra. ¿Es duro, hermanos? Es duro, pero saben, si no vemos la realidad, ¿cómo es que nosotros podemos tomar acción? ¿Cómo podemos aplicar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ver la urgencia de leer la palabra de Dios si es que somos ciegos a todo lo que sucede alrededor nuestro? Nuestros hijos están en peligro, nuestras hijas están en peligro, hermanos. Por eso yo le digo, ¿dónde ve usted a su hijo que tiene 5, 6, 10, 15, no sé, de aquí a 10 años? ¿Dónde lo ve? El mensaje que podemos ver, hermanos, en nuestro pasaje de Nehemías es la manera en que cada creyente debe ir desde el conocimiento de la palabra. Miren cómo es que aquí nosotros vemos. Y aquí hablamos del padre, de la madre, ¿no? Porque cuando hablamos de las cabezas de la familia, no estamos hablando solamente del varón. Estamos hablando de la mujer, que por alguna razón, ella es la cabeza de la familia. Ella es la cabeza de la familia. ¿Cómo es que la cabeza de la familia debe ir desde el conocimiento de la palabra, poner por obra la palabra y luego el gozo de haber obedecido la palabra? Eso es lo que nosotros vemos aquí, hermanos. En el versículo 13 vemos cómo las cabezas de las familias buscan la palabra y luego existe una obediencia de la palabra desde el versículo 14 hasta el versículo 17, cómo se pone por obediencia esa palabra, y el versículo 18 nos habla de una fiesta por la obediencia a la palabra. Es eso. Es acerca de la manera en que los padres debemos instruir a nuestros hijos en estos tiempos posmodernos. Estos versículos son un mensaje donde se deben considerar los últimos dos factores de una manera principal: la obediencia a la palabra y la fiesta, la alegría, el gozo de obedecer la palabra. A veces el gozo, hermanos, no es un gozo inmediato, es un gozo que perdura. Cuando un hijo está bien enseñado, el proverbio nos enseña que es una alegría para sus padres, para su mamá, cuando el hijo está bien instruido. Y todo, hermanos, todo comienza por la lectura de la palabra. Todo comienza por la lectura de la palabra. No solamente se debe enseñar a los hijos el mandamiento, sino se les tiene que enseñar la obediencia al mandamiento. ¿Y cómo le enseñamos la obediencia al mandamiento? Pues tenemos que ser primeramente nosotros quienes obedecemos el mandamiento. Si nosotros no leemos la Biblia, no podemos decirle a nuestros hijos que la lean. Si nosotros no obedecemos la Biblia, no podemos decirle a nuestros hijos que la obedezcan. Eso se llama como hipocresía. Eso hace más daño a un hijo. Es mejor no leer la Biblia, no tener una Biblia en la casa, que decirle, mira, léelo, pero vivamos como mejor nos parece. Eso hace daño porque cicatriza, cauteriza la conciencia de cualquier persona. Hermano, y esa fue una razón por las cuales yo, siendo jovencito, me fui al ateísmo. Porque recuerde, yo cuántas veces les he comentado a ustedes que yo he sido acólito. Yo ayudaba al cura en las misas a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. ¿Y por qué de allí me fui al ateísmo a la edad de 15 años? Porque yo los escuchaba a ellos cómo hablaban y después los veía cómo vivían en la sacristía. Yo decía, ¿que estos hombres son los que van a ir al cielo? Estos hombres son unos hipócritas de primera línea. Si esto significa temer a Dios, pues saben que yo no creo en estas cosas. Eso es hipocresía, eso hace daño. Hace daño hablarles de la palabra, pero hacer o vivir de manera contraria a esa misma palabra. Y más aún, hermanos,
Tenemos que ser conscientes de estos tiempos posmodernos en los que estamos viviendo. Sabemos, hermanos, que leer, obedecer es el método que todo padre debe seguir por todas las edades hasta la segunda venida de Cristo. Pero en estos tiempos de pensamientos e ideologías postmodernas, esta forma de enseñanza se hace mucho más necesaria en todas nuestras actividades. El principio es el siguiente: si nosotros imitamos a Cristo, ellos también lo imitarán al seguir nuestras pisadas, ya que al mismo tiempo como nosotros seguimos las pisadas de Cristo, ellos también lo van a hacer. Pero esa imitación que ellos hacen de Cristo no debe darse de una manera robótica y sin entendimiento, sino que la obediencia de nuestros hijos debe ser de adentro hacia afuera. Mire cómo lo digo, hermanos, de adentro hacia afuera. Es decir, las acciones de ellos y sus actitudes deben ser aquellas que han sido sembradas en sus corazones. Recordemos esto: las ideas traen consecuencias. Eso es algo que dijo R.C. Sproul. Y yo estaba leyendo, hermanos, de él un libro, o estoy leyendo un libro de él ahora. Entonces, hermanos, las ideas traen consecuencias. Lo que está dentro de nuestros hijos es lo que fluye afuera. Usted vea cómo son sus hijos, cómo se comportan, eso es lo que tienen adentro. Eso es lo que guardan en sus corazones. Proverbios 23:7 dice, en palabras bíblicas, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como uno habla, dice la Escritura, de la abundancia del corazón, habla la boca, de la abundancia del corazón se mueven los pies, de la abundancia del corazón obran las manos también. Todo es lo que un hijo guarda en su corazón. Hermanos, el Señor nos enseña muy claramente la importancia de las acciones. En el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, nosotros vemos esta advertencia de Cristo en el versículo 3. Y ahí dice, así que todo lo que os digan que guardéis, mire cómo dice, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras. Porque dicen y no hacen. Porque dicen y no hacen. Esa acusación, hermanos, debe haber sonrojado a todos esos fariseos. Por eso es que el Señor luego comienza a llamarlo fariseos hipócritas, fariseos hipócritas, fariseos hipócritas. Un padre no puede caer en esta categoría. Un padre no puede ser alguien que dice pero no hace. Un padre debe ser aquel que dice y hace siguiendo a su Señor lo que la Biblia enseña. Más aún en estos tiempos posmodernos. Y es, hermano, importante y enseñar y hacer lo que se enseña, porque como padres podemos, fíjense, como padres nosotros podemos implementar en casa lecturas bíblicas. Podemos enseñar teología a nuestros más pequeños, podemos enseñarle apologética, hacer devocionales diarios, y con toda esa actividad religiosa el resultado contrario, podemos obtener un resultado contrario cuando lo que decimos no coincide con nuestros actos. De nada sirve toda la religiosidad que usted pueda tener en su casa si lo que usted hace se desdice de lo que usted habla. Quienes hemos vivido en la sierra de Perú o la hemos visitado en tiempo de lluvia, cuando hay un trueno, ¿qué es lo primero que captan nuestros sentidos? ¿Qué es lo primero que capta? ¿Nosotros vemos el relámpago primero o escuchamos el trueno? Primero vemos, hermanos, eso está lejos. Cuando usted está en la sierra, mira así, ve la luz así, zzz, y mira la luz, y ya después de un rato, de algunos segundos, escucha el pum, el trueno. Es así con nuestros hijos. Nuestros hijos primero nos ven y después nos escuchan. Ellos nos miran primero. ¿Qué somos? ¿Cómo hablamos en la casa? No en la iglesia, porque en la iglesia todos somos santos. En la casa, ¿cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos portamos?
Una aplicación un poco más profunda y que pasa desapercibida por nosotros los padres es la siguiente. Recordando las palabras de R.C. Sproul, las ideas traen consecuencias. Decimos que lo que se siembre, miren, lo que se siembre en el corazón de nuestros hijos tendrá consecuencias en su vida. Por eso es que yo le preguntaba, ¿cómo es que usted ve a su hijo de aquí a 10 años? Porque de aquí a 10 años usted va a ver la cosecha de todo lo que usted ha ido sembrando en el corazón. Usted va a ver esa cosecha. La aplicación es como sigue. Hermanos, si Dios tiene cautiva nuestra mente, entonces Él tiene nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestros deseos y nuestro tiempo. Cuando Cristo tiene nuestra mente, Él lo tiene todo. Él lo tiene todo. Y estamos preparados para enfrentar cualquier tentación en la vida. Y fíjense, Satanás sabe eso. Satanás sabe de que lo que está sembrándose en el corazón va a ser la cosecha más adelante. Él lo sabe y por esa razón es por la que él tratará de robarle la mente de nuestros hijos para que no se acerque a Dios. Y es distinto así como vivía yo antes, cuando tenía 6 años o tenía 5 años. Es distinto. Yo tengo 60 años, hermanos. Yo a veces le digo a mi esposa, a mí me gustaría que ya que no podemos retroceder a los años 1850, pero retrocedamos siquiera 50 años atrás. Una cultura con 50 años atrás. Satanás está actuando, hermanos, y esto es algo que nosotros lo encontramos en la Escritura. Él anda, dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Usted alguna vez cómo es que ha visto alguna vez, hermanos, esos documentales así de National Geographic? ¿Cómo es que el león va caminando por la selva buscando su comida? Y va caminando, y mientras va caminando haciendo y sigue caminando hasta que a lo lejos ve un jabalí, y ahí es cuando él se prepara. Igualito, hermanos, saben que la actitud de Satanás. Él está caminando. ¿Y quién va a ser su objetivo? Yo voy a ser su objetivo. ¿Usted cree que yo voy a ser el objetivo de Satanás? ¿Usted cree que a mí me va a poder robar la mente? ¿Usted cree que Satanás va a sembrar en mí algo? Claro, él debe conocer cuáles son mis debilidades. Pero usted cree que a mí va a ser... No, él está buscando a la presa más pequeña. ¿Qué es más fácil para un león? ¿Capturar un búfalo grande o capturar a una cría de búfalo? ¿Cuál es más fácil? Entonces Satanás pone su mira en los jóvenes, ¿no? En los que tienen 15 años, 16 años, 8 años... 5 años y creen que ya lo saben todo, ¿no? Porque así hemos sido, ¿no? Tenemos 15 años, ay papá, yo sé todo, ¿qué me vas a decir, no? Y después cuando tenemos 10 años más nos damos cuenta que no sabíamos nada. No sabíamos nada. Entonces Satanás, él está haciendo su obra. Él está haciendo una obra tremenda. Él lo que hace es que las mentes piadosas de los padres mengüen para que se acomoden a la impiedad de cada día. Claro. Se utilizan, hermanos, muchas maneras de pensar aquí. A veces un padre cristiano dice, bueno, no quiero parecer un hombre chapado a la antigua. Bueno, voy a permitir esto de aquí, yo sé que no está muy bien, pero yo no quiero ser muy estricto, ¿no? Primero hace eso, que la mente del padre se acostumbre, se amolde a la impiedad. Y sí, a mí me ha sorprendido muchas veces cuando he estado en el mercado y con personas adultas, casi de mi edad, hablábamos esto del caso de ese hombre que fue al Tribunal Constitucional porque quiere sentar un precedente para registrar a sus hijos con otra pareja homosexual.
Y él me decía, bueno, pues los tiempos están cambiando. Un hombre de 60 años también. Los tiempos están cambiando. Eso es lo que quiere Satanás, que los padres pensemos. Los tiempos están cambiando, tenemos que amoldarnos. Tenemos que dejarnos llevar por esta corriente y no podemos decir nada para que no nos llamen mojigatos. Entonces, eso es lo que hace Satanás. No toma todo tu corazón, pero va haciendo que bajes los brazos para que tú ya no estés en guardia. ¿Y qué cosa es lo que utiliza para hacer eso? ¿Saben qué utiliza? Los medios de comunicación que ese ser maligno usa con nuestros hijos. Pensemos un momento sobre los medios que están impulsando la agenda de la inmoralidad en nuestros días. ¿Cómo es que se impulsa toda esa inmoralidad, toda esa maldad? La televisión. La televisión en mis tiempos, si bien era un aparato muy ancho, muy grande, en blanco y en negro, era más segura que esos televisores planos, de pantalla plana y a full color. Porque cuando yo veía la televisión, ahí no había la basura que uno ve en la televisión hoy día. Y si nosotros vemos, hermanos, esa basura, ¿cómo le vamos a prohibir a nuestros hijos que no la vean? Las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube también, ¿no? Todas esas cosas. Y a mí me sorprende, hermanos, porque yo veo personas ya cuarentonas ahí cuando estoy yéndome en un autobús. Y claro, yo uso mi red social también. Yo uso a veces el YouTube para verme una predicación de un pastor mientras yo estoy sentado viajando 1 hora de un lugar a otro. Pero se sienta a mi lado y yo miro la cara del hombre, debe tener mínimo 40, 45. Mirando esos programas de chismes, programas donde salen homosexuales ahí presentando, y uno está con sus audífonos y uno lo ve riéndose, gozándose de toda esa podredumbre. Las redes sociales, Hollywood con sus películas inmorales para niños. Hoy día ya no es un secreto, hermanos, que nosotros podamos encontrar en Mario Bros a una mujer trans. Y claro, al niño hay que ir enseñándole para que se adapte, para que se amolde. Y el padre que lleva a su niño, pues imagínense. Los comerciales de televisión, la diversidad, dice, ¿no? En la calle también, la diversidad, ¿no? Que hablan más que nada, hermanos, no solo de una diversidad racial, ¿no? Donde pues ahí está el gringo, el cholo, el blanco y el negro, no. Sino la diversidad sexual. Está el hombre, la mujer, la lesbiana y el trans. No olvidemos también las escuelas públicas, con un adoctrinamiento hipersexualizado desde el kindergarten. Desde el kindergarten les enseñan toda esa basura pornográfica a un niño. Eso antes se veía cuando alguien tenía pues 21 años. Cuando yo tenía, hermanos, la edad de 18 años, no podía entrar al cine porque habían películas para mayores de 21 años. Y esas películas no necesariamente eran la pornografía que hoy día se ve disparada por todos lados, sino decían, por ejemplo, esa película El Exorcista. Yo no podía entrar a verla porque era mayores de 21 años. Hoy día la pornografía está accesible por medio del internet. La pornografía está dándosela a los niños en las escuelas públicas. En las escuelas públicas. ¿Cómo es posible que se enseñe a un niño de 5 años eso? ¿Ustedes creen de que esas personas que están promoviendo todo eso para los hijos de los peruanos y de otros países, le permitiría a sus hijos eso? No. Ellos son como los que venden drogas, ¿no? Ellos venden la droga para aniquilar la vida de los demás, pero ellos no la consumen. Es igual todos los que están detrás de esa agenda globalista. También la ideologización política de maestros marxistas que les enseñan a nuestros hijos en sus escuelas y en sus universidades. O el empleo, hermanos, de la psicología freudiana para analizar sus mentes, para centralizar sus mentes en la satisfacción de los deseos sexuales. Porque todo eso era la teoría de Freud.
Luego la sociedad se pregunta, ¿por qué hay tantas niñas de 12 años embarazadas? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas niñas de 12 años embarazadas? Pues mire, ha escuchado usted todo lo que yo les he leído. Y ahora yo le mostraba también a mi esposa que aquí en Perú alguien dijo de que, alguien del gobierno me parece que dijo, no, por ahí lo guardé, de que las relaciones sexuales de los menores de edad no los perjudica a ellos. Esa es la cultura posmoderna en la que nosotros estamos criando a nuestros hijos. Por eso es que yo le preguntaba a usted, y guardando todo eso en nuestra mente, criando nuestros hijos o viviendo nuestros hijos en una cultura como esta, ¿dónde lo ve usted de acá a 10 años? ¿Dónde? Y claro, pues, ¿no? Después de que las niñas de 12 años salen embarazadas, ¿cuál es la solución? El aborto. El aborto. Por ello, hermanos, debemos recordar lo que la palabra de Dios enseña claramente en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que vayamos guardando nosotros en los corazones de nuestros hijos, eso también vamos a cegar nosotros. Lágrimas, si es que los dejamos que la corriente del mundo los arrastre. O alegría cuando ellos, por la palabra de Dios, sean salvos. Alegría, ¿no? Hace poco estábamos viendo con mi esposa la familia Ingalls, ¿no? No sé si ustedes alguna vez han visto la familia Ingalls. Vimos ahí un episodio de una madre que tenían 2 hijos, que eran unos niños que eran para tenerlos amarrados todo el día. Y la mamá, creo que fue la mamá la que decía, no, yo he leído, nunca hay que decirle no a un hijo. Hermanos, esa era la forma como yo pensaba cuando Grecia era chiquita. ¿Y de dónde es que yo aprendí eso? Pues yo soy un hombre que lee, me compré un libro, cómo criar a un hijo, y yo no sabía pues en ese tiempo. Y ahí era, hermanos, decía, nunca le digas no a un hijo, nunca le digas no. Era lo que decía el psicólogo, y bueno, pues yo nunca le decía que no. Pero gracias a Dios que el Señor me salva a los 40 años, ¿no? Creo que Grecia tenía 3 años cuando, o 4, no recuerdo bien, cuando el Señor me salva. Y cuando voy a los mandamientos, comienzo a leer, no robarás, no matarás, no dirás no, y no. Hay que decirle no a los hijos. No a los hijos. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ahí preguntamos, ¿qué estamos sembrando en nuestros corazones? ¿Y qué estamos sembrando nosotros en los corazones de nuestros hijos? ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué está sembrando usted en el corazón de su hijo o de su hija? Si sembramos ver y oír la impiedad en la tele, en el teléfono, donde sea, vamos a cosechar inmundicia. Va a cosechar inmundicia. Si sembramos ver y oír la sensualidad en la tele, en la radio, en internet, ¿qué es lo que se va a cosechar? Corrupción. Si sembramos ver y oír violencia, vamos a cosechar indiferencia cuando sea otro o el que sufra violencia, algo, vamos a ser indiferentes. Si sembramos ver y oír el pecado, ¿qué cosa vamos a cosechar? Pecado. Pecado. Si sembramos ver y oír lo que Satanás quiere que veamos y escuchemos, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Alejamiento de Cristo. ¿Usted nunca lo había visto así, hermanos? ¿Qué cosa es lo que usted permite que su hijo vea en la televisión? Pues eso es lo que va a cosechar. ¿Qué cosa es lo que usted permite que su hijo o su hija esté mirando en el celular? Eso es lo que va a cosechar. Va a cosechar inmundicia, sensualidad, indiferencia y pecado.
Eso es lo que va a cosechar de esa siembra que usted está haciendo. Y esto también va para los que no tienen hijos todavía y un día los van a tener. Las ideas tienen consecuencias. Lo que nosotros vemos tienen consecuencias. Lo que nosotros permitimos que entre a nuestro corazón por los ojos y por los oídos tienen consecuencias. Lo que vemos, pues, tienen consecuencias. Ahora, hermanos, pensemos pues en nuestros hijos. ¿Qué tienen ellos en sus corazones para que luego les enseñen a sus hijos? Porque ahora ya no solamente veamos la relación padre a hijo, sino ahora veamos padre, hijo y nieto. ¿Qué es lo que mi hijo le va a enseñar a su hijo? Pues si el hijo está en un estado de podredumbre, ¿qué le va a enseñar a su hijo? ¿Qué le va a enseñar a su hijo? Si el hijo está lleno de inmundicia, de corrupción, de indiferencia, ¿qué cosa le va a enseñar a su hijo? ¿Cómo es que va a salir el nieto? Hermanos, va a salir peor. Va a salir peor. Si no se detiene la corrupción en nuestra casa, de generación en generación, ni siquiera una Biblia van a tener en su casa. Recuérdelo. Ni siquiera una Biblia van a tener ellos en su casa. Hermanos, desde la niñez ellos son atrapados por una especie, y yo lo llamo una realidad virtual. Realidad virtual es una palabra de contradicción, porque la realidad no puede ser virtual, porque si es virtual ya no es realidad, pues. Y si es realidad ya no puede ser virtual. O es realidad o es virtual. Pero ellos viven en un mundo de una realidad virtual, así se llama. Yo no le he puesto ese nombre. Es una realidad virtual que despierta la sensualidad, despierta el morbo, despierta placeres egoístas y todo un mundo de mentiras que destruirán sus propias identidades, desviándolos del verdadero sentido de sus vidas. Todo eso, hermanos, lo que procura es la destrucción del ser humano. Es la destrucción del ser humano. Esa realidad virtual siembra en nuestros hijos las mentiras necesarias para que ellos no puedan responder preguntas sencillas en su vida. Pregúntele ahora a un joven, hermanos, que tiene 18 años y nunca ha ido a una iglesia. Dígale, responde, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Dime, ¿quién eres tú? No sabe. ¿Quién soy yo? Esa es una pregunta, hermanos, existencial. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de tu vida? No te la van a responder. Pregúntale a tu hijo ahora, llegando a la casa. Dime, ¿quién eres tú? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Y para qué has venido a este mundo? ¿Cuál es la razón de tu existencia en este planeta? No le van a responder, hermano. No se lo van a responder, recuerde. Por ello, hay una parte fundamental que debe ser incluida en la educación de nuestros hijos en la palabra de Dios. Y miren, y esto, hermanos, no solamente se trata de leerles la Biblia, sino también debemos rechazar activamente todas las inmoralidades que acechan a ellos por medio de esos mismos medios sociales o redes sociales, de tal manera que ellos no sean engañados por todas esas herramientas que promueven el pecado, la vanidad de la vida. La vanidad de la vida. Yo a veces me quedo sorprendido, hermano, viendo cómo se sientan jóvenes también a mi lado y están ahí viendo las uñas, cómo se hacen las uñas y miran una de acá, otra de acá, otra de acá, como toda una hora mirando las uñas, videitos de uñas, de uñas, de uñas y de uñas. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Por eso yo le digo, esos medios sociales, ¿qué es lo que hacen, hermanos? ¿Qué es lo que hacen? Simplemente incitan la vanidad de la vida, el morbo, el individualismo y otras formas de actitudes pecaminosas que les roban su vida hoy y mañana, porque eso es lo que se está sembrando y eso es lo que se va a cosechar después. ¿Qué cosa podemos esperar de alguien que permite que su hijo, su hija,
esté mirando esa clase de cosas. ¿Qué le va a enseñar esa persona cuando crezca y tenga sus propios hijos a sus hijos? Sus hijos se van a volver más vanos, van a tener más vanidad que ellos mismos. Y a veces uno, siendo abuelo, terminará preguntándose, ¿qué fue lo que hice mal? Para que salga así mi hija y mira a mi nieto. Vas a querer quitarles a sus propios hijos. Pero esa no es la solución es haz algo hoy. Haz algo hoy. Que no pase más tiempo, que no pasen 1000 años de desobediencia, así como este pueblo judío pasó. Tú tienes tu Biblia ahí, tienes que tener la decisión cristiana de enseñar a tus hijos, prohibirles cosas. Ellos no van a entender hoy día. A mí me prohibieron muchas cosas y yo no las entendía. Pero ya cuando tenía yo 35, 40 años, agradecía a mis padres. Con mayor razón cuando somos cristianos. Nuestro deber como padres es que sembremos en nuestros hijos, ¿saben qué? La mente de Cristo. 1 Corintios 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, ¿es cierto que tenemos la mente de Cristo? Cuando nos sentamos delante de un televisor, ¿tenemos la mente de Cristo? Cuando escuchamos algún programa en YouTube, ¿tenemos la mente de Cristo? Nosotros debemos apartarnos de los medios que Satanás utiliza para desviarnos del camino recto y piadoso, primeramente nosotros, y reemplazarlo por lo que les ayuda a nuestros hijos a crecer en la gracia. Si son cristianos, que crezcan más en la gracia. Y si nuestros hijos no lo son, no son cristianos, ellos no serán contados en las estadísticas. Ellos no serán contados en las estadísticas junto con los drogadictos, con las mujeres embarazadas a temprana edad, con madres solteras. Ellos no van a ser contados con aquellos que no creen en el matrimonio, o con los activistas de izquierda, o con los promotores del aborto, con los cabeza hueca que muchas veces hemos visto en los programas de televisión, porque son cabezas huecas. Son cabezas huecas, personas enajenadas de lo que es realmente importante en la vida y para el desarrollo de la sociedad donde vivo. Yo siempre me acuerdo, hermanos, y todos creo que lo hemos visto, en un programa de televisión cuando le preguntan a unos jóvenes universitarios, dime 3 próceres de la independencia de Perú. Ah, señor, yo vivo en Breña, yo no vivo en Independencia. Cabezas huecas, hermanos. Cabezas huecas. Son cabezas huecas. Y eso es la culpa. Esos hijos son el reflejo de sus padres. Ser un buen padre no es criar hijos como patos. No, yo a veces he hablado así. Suena duro. ¿Cómo se cría un pato? Se le limpia el corral y se le tira la comida y que coma. Si quiere comer, que coma, y se le pone su agua. No, eso no es criar un hijo. Un hijo no es un pato, es un ser humano que lleva la imagen y la semejanza de Dios. Y la responsabilidad es muy grande porque tenemos que darle cuentas a Dios. Mire, hermanos, ahora que les estoy hablando de eso, porque a veces creemos que eso no tiene nada que ver con nosotros. En Éxodo capítulo 2, versículo 9, creo que está. Éxodo capítulo 2, versículo 9. Sí, ahí, hermanos, cuando Moisés, mire cómo dice la Escritura y cómo es que tiene que aplicarse. Esto es para el papá y esto es para la mamá. Éxodo capítulo 2, versículo 9, dice: a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. ¿Sabes qué? Eso es lo que dice Dios a ti por tus hijos. Dios te está diciendo, yo te he dado este hijo, críamelo para mí y yo te pagaré. Bueno, ¿cómo le estamos criando ese hijo al Señor? ¿Cómo? Ser padre es una responsabilidad. Y en estos tiempos postmodernos, de una hipersexualización, hermanos, ya uno no sabe qué cosa mirar. Cuando uno camina por la calle nomás puede ver a la mamá que tiene una falda, pues ya que no parece falda. Y uno mira a la hija que tiene 7 años, 8 años, igualito. Igualito. ¿De dónde ha aprendido pues esa niña a usar la falda tan arriba? De su madre, pues. ¿Y qué cosa es lo que espera la mamá cuando esa niña tenga 15 años?
¿Qué espera? ¿Virtuosidad? No, hermano. Esa niña va a ser esa mandarina que alguien la va a agarrar, la va a utilizar, la va a botar y se va a casar con otra. Porque un hombre busca para casarse, ¿busca qué? Busca una mujer buena, alguien que pueda criarle los hijos. Eso deben de pensar las mujeres. Y como hombre yo se los digo, un varón nunca busca así la chica que se viste con minifalda y está por acá en la fiesta. No. Puede ser que la busque para divertirse un rato. Un hombre busca a una mujer pensando, ella va a criar a mis hijos. Y es triste, hermanos. Es triste. Es triste que nosotros tengamos siempre que ver esto. Y a mí me apena, ¿no? Yo le digo a mi esposa, yo quisiera que mi hijo crezca, como yo les pasé en nuestro grupo, yo les había pasado a ustedes el video de Carl L. Truman, ¿no? Él dice de que él quiere seguir luchando para que la sociedad sea una sociedad donde valga la pena crecer. Valga la pena crecer. Valga la pena crecer. Y esta no es una sociedad donde vale la pena crecer. Esta sociedad, hermanos, es una sociedad peligrosa para nuestros hijos. Pues hermanos, haciendo todo esto, cuando nosotros nos decidimos a tener la mente de Cristo y a sembrar la mente de Cristo en nuestros hijos, vendrá la verdadera alegría a los hogares con hijos conocedores del verdadero propósito para sus vidas. Vendrán días de fiestas, diario, todo el día va a ser gozo, cada día va a ser un gozo cuando un hijo conoce su verdadero propósito en la vida, cuando un hijo es educado, es criado por los padres, para que ellos puedan ser personas de bien, creyentes primeramente, porque el propósito es la salvación de ellos, pero si el Señor se demora en salvarles, mientras van creciendo, ¿qué cosa es lo que tienen que ser ellos? Sean ciudadanos buenos, hijos buenos, personas que se porten bien, que contribuyan a que nuestra sociedad sea una sociedad que va en florecimiento, no en detrimento. Viene en gozo. Por eso el último versículo, hermano, el versículo 18, dice: y leyó Esdras en el libro de la ley de cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, era la fiesta de los tabernáculos, y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. Hay fiesta, hermanos, hay paz, hay alegría, hay gozo en un padre cuando ve que su hijo camina recta y justamente en la sociedad y que su hijo sabe enfrentar todos los peligros que ahora nosotros vemos y nos traen dolor al corazón. Que sí, que Satanás anda como león rugiente, pero mi hijo, yo estoy seguro que va a estar parado, mi hija va a estar allí fuerte, firme en la palabra del Señor. Yo estoy seguro. ¿Y por qué estoy seguro? Porque yo la he criado así. Porque yo lo he criado así. Y yo estoy seguro que ella y él enseñarán de la misma manera a su hijo cuando la sociedad sea más perversa, posiblemente, que la sociedad en la que estamos viviendo nosotros. Hermanos, no solamente debemos tener una Biblia en nuestra casa. Tenemos que leerla, tenemos que aprender a darle el sentido, enseñarle a nuestros hijos y tenemos que obedecerla. Tenemos que aprender a ser padres según las Escrituras y no padres según la psicología o la psiquiatría de nuestros días. Amén, hermanos. Vamos a orar.